Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, de verdad los creyentes religiosos no dejan de sorprenderme. Nada más hay que leer las oraciones que repiten continuamente en misas y reuniones religiosas para darse cuenta de la gran variedad de absurdos y salvajadas irracionales que tienen en ese gran arsenal de oraciones y que usan para todo. No creo sinceramente que las analicen ni las entiendan, solo las repiten. En este video, como en los anteriores de esta serie, nos echaremos un clavado en dos de las más absurdas y ridículas. El clásico Yo Pecador, cuyo análisis promete risas sin límite, y el no menos popular Acto de Contrición, cuya lectura y posterior análisis dejará a más de uno con la boca abierta. Con estas dos oraciones termino esta serie. Sé que hay muchas más, pero creo que estas son las más conocidas. Y por supuesto, pues las más repetidas. Bueno, pues comencemos, pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Además de invitarlos para que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para que lo puedan hacer, les dejo el enlace en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Esta oración es también conocida popularmente como el Yo Pecador. Es básicamente una típica oración católica donde el que la repite, pues busca exponer una especie de mea culpa. Para que me entiendan, es como un ya la embarré, que se le dice a Dios, ¿no? Esperando que ese ser los perdone por andar metiendo la pata. Pero ¿qué es lo que dice exactamente esa oración? Veamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Ahí está. Pero no crean que la repiten así como así, no, amigos. Esta oración en particular requiere de cierta dosis de actuación. Para hacerla bien deben poner cara de sufrimiento, Si es posible, pues acompañada de un violín que toque algo triste y ad hoc. Y no deben olvidar, sobre todo en la parte de por mi culpa, por mi gran culpa, pegarse con el puño cerrado en el pecho. Eso le da un toque muy teatral y un sentimiento de arrepentimiento, de autoflagelación, pues que siempre es bien vista por el Creador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Esta oración lo que busca evidentemente es humillar al pecador confesando abiertamente sus pecados ante Dios. Pero ¿acaso Dios no es omnisciente y ya sabe qué pecados ha cometido el rezador? ¿Qué sentido tiene decir toda esta palabrería cuando Dios sabe desde el principio de los tiempos o antes que ese güey iba a pecar y terminaría rezando esta oración suplicándole su perdón? Seguro que Dios ya está, como dicen los gringos, up to the mother. O sea, hasta la meritita madre de recibir día a día miles de millones de recordatorios de católicos y de otras divisiones que también rezan esto, que confiesan así sus pecados, pecados que él ya conoce de sobra. De verdad que debe ser una lata tener el trabajito de Dios. Pero el asunto es que quizás esto de andarle recordando a Dios lo que él ya sabe, pues lo haga enojar más y el castigo para el pecador sea aún mayor. Aguas, El que usted dude de la omnisciencia de Dios podría traerle más problemas de los que ya tiene. Así que lo que tenemos aquí es otra oración que se va directamente al caño por inservible y poco práctica. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por supuesto, este acto de humillación, para que de verdad funcione como tal, debe ser público y el rezador debe admitir que la ha embarrado ante los demás. Mientras más se humille el pecador, mejor será el trato que reciba en el juicio de sus pecados. La verdad, yo nunca he visto en las redes a ningún religioso contándonos la lista detallada de sus pecados. Eso estaría muy padre, ¿verdad? Pues ya lo sabe, amigo religioso. Cuando esté rezando en la iglesia, no se le vaya a olvidar voltear y decirle a la persona que está a su lado todas esas veces en las que mintió, robó o cometió un pecado capital como la avaricia, la ira, gula, envidia, soberbia, lujuria o pereza. ¿Pensar mal o tener pensamientos pecaminosos? Eso es pecado mortal, queridos aleluyos. Así como decir palabrotas. Y siento decirles que se van a ir derechito al infierno, a ese mismo infierno a donde ustedes me mandan a diario. Pues allá nos vemos, Y lleven su bronceador porque dicen que en el infierno uno agarra un buen colorcito. Por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, por si no hubieran tenido suficiente humillación, un poco más de degradación personal nunca está por demás. Generalmente cuando el que reza va por esta parte, se da a sí mismo, como ya dije, varios golpes en el pecho. Nada mejor que la exhibición pública de esta humillación. Pero les voy a dar un consejo, amigos e irracionales creyentes en tipos resurrectos.
Cuando se dé estos golpes de pecho, pues trate de que sea enfrente de mucha gente y que sean lo más sonoros y fuertes posibles. Seguro que pegarse como gorila en celo hará que Dios sonría al verlo humillado y arrastrado para perdonarlo más rápido. Pero tenga cuidado de no pegarse así como para tener un infarto, ¿eh? No por humillarse vaya a estirar la pata, ¿eh? Pero pensándolo bien, si entrega los tenis por esos golpes, pues eso le añadiría un toque de dramatismo y seguramente el perdón divino estaría seguro. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. No, pues seguimos en lo mismo. Mientras a más personas y entidades esotéricas usted les ruegue, pues supuestamente tendrá más probabilidades de salvarse y ser perdonado por Dios. Así que sin temor, agréguele las que usted quiera, entre más mejor. Y le repito, si Dios es omnisciente y omnipresente, y en teoría escucha sus ruegos y plegarias, podría preguntarles a ustedes, irracionales criaturitas del Señor, esto. ¿Qué sentido tiene pedirle a otros que intercedan por usted cuando se lo puede pedir directamente a Dios? ¿Se vale pedirle a otras personas que intercedan por usted y el perdón de sus pecados? Solo hay que recordar al buen Job, que hacía precisamente eso por sus hijos y de todos modos Dios los mandó a ver el paraíso personalmente. En todo caso, rogarle a la Virgen, los ángeles, los santos y a nuestros colegas humanos, bueno, puede ser interpretado por Dios como idolatría, Y eso sería una ofensa muy grave al segundo mandamiento que les dio ese güey. Por lo que en vez de obtener el perdón de Dios, puede que esté añadiendo un pecado más a su lista pecaminosa y personal. ¿Se imaginan qué divertido sería que cada vez que usted haya rezado esta oración sea una evidencia más para enviarlo al fuego eterno? Sin duda alguna estos irracionales creyentes tendrán mucha fe, pero muy poco escaso conocimiento de su propia religión. Uno que conoce estos intrincados caminos solo puede reírse al verlos ofreciendo oraciones sin sentido a un ser invisible. Viéndolo así, la verdad es de risa loca. Pero pasemos a la otra oración de este video. En verdad se sorprenderán de las tarugadas que encierra. Esta es la oración clave cuando uno ha pecado y quiere arrepentirse. Es como decir esto. Dios, ya la cagué, pero no creas que poquito, La verdad, Diosito, la cagué en grande. Claro que esto no se lo pueden decir así a su Dios, Como que no es muy educado, ¿verdad? Así que mejor récenle como se debe, que es de esta manera. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tú, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Lindura de oración, ¿no? Pues no. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hoy. Tal parece que esta frase es mágica y con solo decirla se borran de golpe absolutamente todos los pecados que uno haya cometido hasta la fecha. Nos la jalé. De ser cierto esto, es una oración muy poderosa. No importa qué pecados fueron o si se está consciente de ellos. Por lo visto el reseteo de la sección pecados es instantáneo y total. Con decirles que sirve hasta para esos molestos pecados que desconocemos. Y me pesa de todo corazón. No sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que a la persona que realiza esta oración día a día y de forma mecánica, de verdad le pesen en su corazón los pecados que ha cometido. Lo que hace el creyente es solamente repetir esta frase. A mí me da la ligera impresión de que no se está arrepintiendo de corazón ni de nada. Simplemente está repitiendo como perico unas cuantas palabras. Y también podemos asumir que Dios sabe que ese pesar de corazón pues no es real, ya que simplemente forma parte de la vieja mecánica de la monótona oración. Amigo religioso, tenga mucho cuidado al rezar esto, o por lo menos póngale mucha actuación. A lo mejor logra engañar a ese Dios o mínimo pues ganar un premio de la academia. Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. No os la prolonguéis, ¡Qué buen chiste! Veamos esto de ofender a Dios. Ustedes ya deben saber que Dios es perfecto. Y los seres que son perfectos no se pueden sentir ofendidos, vejados o ultrajados. Dios es todopoderoso. Él es un ser poderoso, ¿no? El mejor de todos los universos posibles. El único, el magnánimo, el máximo. O sea, para decirlo rápido, el más chingón. Pero así como lo ven de perfecto y de muy sacalepunta, pues se puede ofender si alguien rompe alguno de sus caprichosos mandamientos que el personaje ha escrito en un libro viejo. ¿O será que este Dios no es tan perfecto como dicen sus borregos? ¿O será que no escribió nada? ¿O será que ni existe y nos han hecho una mega broma? Y espérense, que lo más cómico de esta frase es cuando dice un Dios tan bueno.
Queridos e irracionales adoradores de cuerpos en forma de galleta, sé que ustedes de verdad creen que están 100% seguros de que ese Dios que adoran es una chulada, que es bueno, amoroso y misericordioso. Eso lo puedo entender. Pero hay que admitir que lo único que conocemos de ese Dios es por lo que dice la Biblia. No hay otra manera de conocer el carácter de Dios. Solamente lo conocemos por la Biblia. Y si la leen verán que ese libro no deja muy bien parado a su Dios. El Dios bíblico es cruel, asesino, sanguinario, déspota, lleno de ira y rencor, además de vengativo y violento. ¿No me creen que ese Dios es como un jefe de la mafia? Pues sí, amigos religiosos, así es su Dios. Les propongo, como en otras ocasiones, que no se queden con los lindos versículos que les leen en la misa, ni mucho menos con lo que yo les estoy diciendo. Lean su Biblia completita y verán que hasta me ando quedando corto. Me propongo firmemente no volver a pecar. Claro, por supuesto. Sí, cómo no. Lo de firmemente es hasta que salga usted de la iglesia o se despierta al día siguiente. ¿Cuánto tiempo dura lo de no volver a pecar? Todos sabemos que esto es una mentira, una asquerosa mentira. La gran mayoría de quienes rezan esto no cumplen eso de firmemente no volver a pecar y siguen su vida así como si nada. Es decir, que estas son palabras, tiempo y esfuerzos desperdiciados, ya que si esa frase fuera cierta y se cumpliera, los católicos tendrían en general una tasa de crímenes muy baja y un comportamiento superior al promedio. Pero las estadísticas muestran más bien todo lo contrario. Yo confío en que por tu infinita misericordia... No se la jalen, ¿no? ¿Cómo que infinita misericordia? Les voy a tener que recordar, irracionales y atarantados religiosos, solo 3 de las muchísimas historias bíblicas donde esa tan cacareada misericordia de Dios brilla por su ausencia. Los hijos de Aarón, la historia de Usa y el arca, y por supuesto las múltiples historias donde este Dios se despacha a niños, incluso con sus propias manos. Si Dios no es capaz de perdonar a unos tipos que encendieron mal una simple fogata, como lo hicieron los hijos de Aarón, o es incapaz de olvidar los pecados de un señor que tocó por accidente un arca, como en el caso de Usa, o a un niño que es inocente de los errores de sus padres, o a los niños que se burlaron de un calvo. La verdad es que dudo mucho que a ese Dios se le pueda llamar un Dios misericordioso. Yo conozco unas palabras que pueden describir la personalidad de este Dios, pero si las digo me cancelan el canal. Ustedes imagínenselas. Me has de conceder el perdón de mis culpas. Es decir, que quien reza esto simplemente espera y confía en que Dios lo perdonará. Y esto solo por dedicarle 20 segundos al día o a la semana para repetir como perico esta oración. ¿De verdad creen que Dios caerá en la trampa de perdonarles todos sus pecados por una oración tan corta? ¿Acaso creen en su abyecta mente que Dios necesita que le recuerden que debe perdonarlos? A veces me parece que a ustedes, amigos creyentes, les ha dejado de llegar el agua al tinaco o que se les han desacomodado los patitos. También me parece que estas oraciones y quienes las repiten creen, aunque sea inconscientemente, que Dios es un imbécil y que con un par de frases ya estuvo, ¿no? Y les va a borrar toda una vida de pecado. Yo podría asumir que una de las características de Dios es la inteligencia y no sería tan imbécil como para caer en estos jueguitos de frases repetitivas y aburridas. Y me has de llevar a la vida eterna. No, pues por supuesto, con esta oración esperan y confían que Dios los premie con la vida eterna y el paraíso. Insisto, esto de las oraciones pidiendo perdón y además exigiendo paraísos no puede ser algo tan ridículamente fácil. O sea, me pongo a hacer maldad y media, me porto como una verdadera mierda con todos y luego, así nada más porque sí, me echo una rezadita y ya. Mis pecados son perdonados. Ahora entiendo por qué cuando alguien se muere, aunque haya sido una porquería de ser humano, sus familiares, amigos y conocidos andan por ahí diciendo que se va a ir al cielo. El infierno debe ser un sitio muy solo. A veces como ateo, hasta se me antoja rezar esta oración tan corta solo por si acaso. Así si llega el juicio final y este Dios comienza a repartir infiernos y paraísos, y llegue mi turno y Dios vea todos mis pecados y faltas, seguro le podré decir más o menos esto. Pues qué pachuca por Toluca, mi querido Dios. Oye, güey, ¿te acuerdas que por allá por 1994 te dije rezando que confiaba en tu misericordia y que no te hicieras pendejo y me perdonaras todo lo malo que hice, incluyendo mi afición al reggaetón y todos mis otros pecados, y que con eso de rezarte me perdonarías y me darías pasaje VIP al cielo? Sigue en pie el tiro, ¿verdad? Yo sí hice mi parte, le invertí como 1 minuto a eso de rezar. Porque entonces, si a Dios no le interesa eso de que le roguemos por misericordia, sino que nos juzgará por actos y mandamientos cumplidos, toda esta tontería de oración
oraciones, rezos y plegarias, pues es simplemente una perfecta pérdida de tiempo. Además, si lo ven bien, también Dios los puede condenar a algo peor por andar rezando. Sí, por idiotas. Como no hay una manera posible para negar lo que les digo, les aconsejo que tengan mucho cuidado, ¿eh? Esas oraciones pueden estar condenándolos a algo más grave. Bueno, pues ya hemos analizado este asunto de los rezos católicos, pero eso no termina aquí. Estos irracionales tienen cientos, quizá miles de oraciones para prácticamente cada situación de la vida o para cada santo existente. La verdad los admiro. Digo, es admirable la excelente memoria que tienen algunos de estos atarantados católicos para poder recordarlas todas. Está por demás decir que toda esta palabrería es irrelevante, hueca, falsa, estúpida, contradictoria e incluso desde el punto de vista bíblico perjudicial. ¿Qué empeño y necedad tienen los líderes católicos en que sus atarantados borregos repitan hasta el cansancio las mismas frases una y otra vez? La respuesta es fácil. Se trata de manipulación, sugestión, adoctrinamiento y otras linduras. Nada mejor para controlar al rebaño irracional que tenerlos semi-hipnotizados repitiendo incoherentemente frases huecas una y otra vez. Luego de una larga y repetitiva tanda de rezos, el mareado feligrés está más que listo para vaciar sus bolsillos en esa infame canastita que les pasan en las misas. Esta vieja técnica les ha funcionado, y muy bien, desde hace siglos. ¿Por qué habrían de cambiarla si sigue siendo efectiva? Bueno, pues ya hemos desmenuzado en este video y en otros anteriores las oraciones más comunes y populares. Pero como dije, no son las únicas, solo las más representativas de este sistema perverso de manipulación. Con este video terminamos esta serie, así que podéis ir en paz. Este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.